Benito Lara fue un dirigente histórico del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Ocupó cargos relevantes de influencia, de poder dentro del partido y los gobiernos del FMLN. Benito Lara es enfático en negar que se obedezca a una supuesta negociación del gobierno con grupos delincuenciales. El funcionario también pone en duda la supuesta disposición de las pandillas, externada a través de un comunicado, en el que hablan de detener los hechos delictivos. Si hay tregua, es un acuerdo entre ellos. Eso no tiene nada que ver con el gobierno. Y uno se da cuenta de que es entre ellos mismos, ¿no? Durante estas administraciones se desempeñó como ministro entre el 2014 al 18. Esto bajo el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Muy buenos puestos, pero su trayectoria política estuvo marcada por su militancia activa dentro del partido, donde formó parte de su estructura dura, rígida y una figura muy visible. Pero en su desempeño como funcionario se vería manchado por acciones criminales. Octubre del año 2016, varios medios y plataformas difundieron grabaciones en las que Benito Lara aparecía en reuniones con los líderes de las pandillas, junto a otros dirigentes del FMLN, también funcionarios como Aristide Valencia. Estos videos obtenidos, grabados y posteriormente filtrados por los mismos pandilleros mostraban las conversaciones entre estos políticos y los cabecillas tanto de la Mara 18 como de la MS-13. Esto fue el punto de partida, formaron parte de la evidencia que luego la Fiscalía presentó en el caso de acusación. En las grabaciones se observa claramente a dirigentes del frente, entre ellos Benito Lara, reunidos con estos mareros, para en estos encuentros discutir muchas ofertas de beneficios para las maras a cambio de apoyo político electoral, entiéndase, votos a favor del partido. Los temas principales giraron en torno a mejoras de las condiciones carcelarias, pero privilegios, ¿no? Programas de reinserción social, oportunidades laborales, posibles proyectos de comunidades y la promesa de no endurecer las políticas de seguridad en contra de estas estructuras, es decir, dejarlos a sus anchas que ellos hicieran y deshicieran en las colonias como querían. Nosotros en algún momento de los feriados se van a ver impresionados y llevar por cualquier pendejo que ya a la hora de las horas no le quiere hacer huevo de una acción que él tomó personal, ¿verdad? No sé si el fiscal va a actuar. Si se lo hacen en tren, pues ya no pueden meter las manos. Pero el problema es que también se mencionaba el interés del FMLN en asegurar esos votos y el control territorial en estas comunidades dominadas por las pandillas durante los procesos próximos electorales. Aunque los políticos negaron que se tratara de una negociación ilegal y de privilegios, el contenido de las conversaciones fue interpretado como un pacto político encubierto para obtener respaldo electoral a cambio de estas concesiones ilegales. La Fiscalía acusó a Benito Lara y otros exfuncionarios del FMLN por haber sostenido estas reuniones comprobadas y clandestinas con estos sujetos para hacer ese tipo de negociaciones. Este caso estaba fuertemente sustentado por esos audios, videos y además de testimonios de otros pandilleros, uno identificado como Testigo Noé, que fue un miembro de esas estructuras criminales que aseguró haber presenciado estos encuentros. Según la Fiscalía, en esas reuniones se confirmó que el gobierno de Sánchez Serén ofrecía otra vez retomar los canales de privilegios para los mareros recluidos, los programas que antes tuvieron con Mauricio Funes, oportunidades laborales, dinero, promesas de no combatirlos en las calles, de ya no darles represión, pero debía haber un resultado electoral en beneficio del partido de izquierda. El Testigo Noé se convirtió en una pieza clave que terminó de hacer encajar todo ese rompecabezas de las negociaciones, ya que fue quien relató y llenó los espacios que faltaba con detalles internos en esas negociaciones. Aunque su figura también generó controversia por su pasado como marero y de los beneficios legales que recibió a cambio de colaborar con la justicia. Entre ellos Benito Lara, extitular de seguridad, de presuntamente reunirse con las pandillas para negociar votos en las elecciones presidenciales de 2014 y en los comicios municipales y legislativos de 2015. Que sea un juicio apegado a derecho. Eso y con respecto a las acusaciones, ¿qué es lo que piensas? No, por eso decimos que sea apegado a derecho, hay que ser valorada la prueba. Es el único procesado que estaba presente. Sí, y que fue con la frente en alto. El juicio contra Benito Lara arrancó con el habitual despliegue mediático de la Fiscalía, que presentó los audios y videos que ya eran de dominio público. Sin embargo, el entusiasmo judicial duró poco.
Pese a la gravedad de las acusaciones, las negociaciones con estructuras criminales para obtener ese respaldo electoral, Lara no pasó ni cerca de una celda común. Obtuvo medidas sustitutivas, es decir, libertad bajo condiciones. Pero todos sabemos que cualquier ciudadano sin apellido, sin peso político, sin banderas de partidos, habría dormido en las Bartolinas desde el primer día por un delito común y no por financiar delincuentes. El exministro del FMLN siguió el proceso desde la comodidad de su casa, demostrando que todavía hacía falta más presión, más investigación y que la justicia fuera más implacable. Porque todavía los tribunales reconocían rostros de peso, de trayectoria y viejas conexiones de la política. Por ello, este proceso fue duramente criticado por la población salvadoreña, el cual desde su inicio exigió justicia real sin privilegios para los políticos señalados de negociar la vida de la población. En redes sociales y en la opinión pública se repetía la misma consigna, que los responsables enfrentaran las consecuencias como cualquier ciudadano común. Durante el desarrollo de las audiencias, en el caso de Benito Lara, la Fiscalía comenzó con presentaciones que muchos consideraron débiles o dispersas, tibias, centradas en los audios y videos que ya todos conocían, pero habían añadido el elemento de los testimonios. Pero a medida que avanzaba el desarrollo, se fue fortaleciendo un poco más, pero también la presión pública que pedía más pruebas, más investigación. El Ministerio Público se puso finalmente serio y refinó la investigación, reforzando la valoración de pruebas y consolidando el relato de los hechos. Esto, en buena hora, revirtió la percepción de lentitud inicial. Esta mejora en la construcción del caso permitió que tras extensas audiencias, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declarara culpables a Benito Lara y a otros implicados. Todos por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al considerar creíble, comprobado toda la evidencia presentada de las negociaciones y financiamiento hacia los grupos de las maras. Luego de un proceso que inició tibio, desordenado y lleno de dudas, la Fiscalía finalmente decidió dejar de jugar al ensayo y el error y presentó el caso mucho más sólido. El resultado fue contundente. Benito Lara terminó condenado y recluido en prisión por delitos graves, al comprobarse su participación en negocios con las maras. No se trataba de simples reuniones sociales, sino de acuerdos estructurales con criminales que durante años habían sembrado el terror, habían cobrado extorsión y habían marcado el destino para mal de este país. Las mismas pandillas que arrastraron a este país a una de las épocas más violentas fueron usadas como herramienta política para asegurar votos, y aunque el caso arrancó con una lentitud clásica de una justicia selectiva, al final el mensaje fue claro. Incluso los exministros pueden caer cuando la evidencia pesa más que los discursos. Benito Lara pasó de negociar en mesas ocultas a enfrentar una realidad tras las rejas, cerrando un capítulo que expuso cómo el poder político llegó a pactar con quienes habían hundido este país en la desgracia. Durante años, algunos políticos que llegaron al poder prometieron seguridad, pero en la práctica optaron por el atajo más peligroso: negociar con los delincuentes en lugar de enfrentar el problema de fondo. En vez de fortalecer las instituciones y proteger a la población, prefirieron construir una sensación artificial de paz basada en pactos secretos con las estructuras criminales, privilegios, dinero, todo eso, pero ellos seguían controlando los territorios, la extorsión y sembrando miedo. Esa seguridad era solo una fachada para un país que en realidad se caía a pedazos. Entre estos actores estuvo Benito Lara, quien desde el poder eligió el diálogo con las maras antes que una política firme contra estos grupos. El resultado fue un Estado muy frágil, débil, complaciente, sostenido por acuerdos oscuros, mientras la ciudadanía continuaba atrapada en la violencia real y los discursos oficiales que vendían una calma que nunca existió. Al menos, en este caso, la justicia terminó alcanzando a quienes desde el poder decidieron pactar con las maras. La condena y el envío a prisión de Benito Lara y otros exfuncionarios marcaron un punto de quiebre frente a años de impunidad, especialmente en honor a miles de víctimas de las maras.
familias que habían padecido este flagelo por décadas. No se trataba solo de castigar a políticos, sino de enviar un mensaje claro. Consentir, facilitar o negociar con estructuras con estos sujetos también era una forma de violencia. Aunque tardía, la justicia llegó, recordando que ninguna ambición electoral vale más que la vida de la gente, la dignidad y la seguridad de un país entero. Benito Lara fue un político de más o menos bajo perfil, pero en cargos muy importantes. Pero se convirtió en uno de esos que hace el trabajo sucio, lejos de las cámaras, convencido de que su influencia lo salvaría del encierro y de rendir ante la justicia. Pero esta vez el guión cambió. Benito Lara ya no duerme entre negaciones, sino tras las rejas, con una condena bajo el brazo. Pero bien, la conclusión es suya. Déjenla en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar el contenido, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense mucho. Vemos. Hasta luego.